Sí. Humberto, Williams. ¿Qué hay de nuevo, hermano? Williams. En 1965, Felipe Solarte tenía apenas 10 años. En ese entonces vivía en Santander de Quilichao. El 24 de diciembre decidió encontrarse con sus amigos, tal y como lo hace hoy, 51 años después. Entonces hablaban de fútbol, iban a cine y pasaban la Navidad entre fiestas y pólvora. De 50 años. 51 años hace que te quemaste. Sí, 51. 51 años. En ese mismo año, Edgar Campuzano también se quemó, que quemó toda la tetilla porque él tenía un poco de pólvora aquí y llegó y echó una mosquita, se llamaba en ese tiempo, no eran tronantes, sino una pequeñita que volaba, llegó y ¡tum! Este muchacho quemó toda la tetilla izquierda porque pues no había restricción, no había ningún tipo de campaña donde uno dijera, le dijeran a uno, vea, no queme pólvora, sino que antes, vea, usted es berraco. No, en la casa compraban las cajas para quemar, en la casa habían comprado una y en la del frente también tenían, y en la de al lado esa era la costumbre. Y antes, por ejemplo, los cuchos le decían a los muchachos de 10 años que todavía no habían crecido y eran del mismo tamaño del cuetón, a ver, mijo, usted es berraco, le pasaban un piel roja prendido y préndalo. Felipe Solarte es un joven que lo conozco desde hace mucho más de 50 años. Era un niño compañero de colegio aquí en Santander de Quilichao. Como estudiantes, la niñez y parte de la juventud. Yo conozco a Felipe de toda la época del bachillerato, más o menos desde 1966. Hicimos el bachillerato juntos aquí en el Colegio Instituto Técnico. Primero fue la relación alumno-profesor, ¿no? Yo fui profesor de historia en los años 70. Lo recuerdo mucho porque fue un muy buen estudiante. De aquellos años, muchos son los recuerdos, las aventuras en el pueblo, los partidos de fútbol, la inocencia. Pero para Felipe, ese 24 de diciembre de 1965 quedó marcado en su piel. Cuando estaba más pelado, pues que no había crecido, se veía más grande. Ya le era aparejando. No, pero ahí ya se ve Aquí la magnitud de la quemada. Ya se estiró un poquito. Lo que más dolía era la quemada más leve, que era esta de primer grado. La mano que es, después me explicaba el médico que por lo que la mano es más inervada, el dolor se siente más. En cambio, la más peligrosa, la más profunda, no me dolía nada por lo que había afectado los nervios. Entonces, anestesia, pues. Me tocaba y sentía eso dormido. La pólvora ha sido un ingrediente cultural que ha sido muy tradicional en nosotros, los colombianos, parte del Ecuador, que más que bellos recuerdos nos ha dejado momentos amargos, momentos difíciles. Definitivamente la pólvora no es el elemento que nos facilite que las Navidades y que las celebraciones nuestras tengan mejor recordación. Simplemente el que se acuerda más el que se quemó, y casi que siempre las historias que hay no es de que uno recuerde que en la época de pelado quemaba totes o quemaba martinicas o quemaba voladores o cohetones, como les decimos en cualquier parte del país, sino de quién se quemó, de quién perdió un dedo, de quién quedó ciego, de quién se mató, de cuánta gente ha muerto durante el proceso de elaboración de la pólvora en las polvorerías. Sí, yo venía con unos amigos, el negro Tusi y otro amigo, no me acuerdo, y yo les dije que en la casa habían comprado pólvora para quemar el 24, que fuéramos, y nos vinimos. Aquí era la casa más o menos, por aquí era la puerta, y como en ese andén, ponga usted, estaba la vela, entonces yo me había metido, aquí habían puesto una caja. En la caja yo encontré diablitos, bastantes diablitos, que venían como en unas tiras de papel.
Yo agarré una tira de esas por ahí con unos 50 diablitos y después agarré otra y los repartí en los bolsillos. Unos 50 en este bolsillo y otros 50 en el otro. Una docena de silbadores o sacaniguas en la mano izquierda. Y con la derecha hay unas velas, no de esas romanas, sino de esas velas que botan como un explosivo, como... Me metí una docena también por aquí, o media docena. Entonces, al tirar un sacanigua, dio vuelta, se me devolvió y me prendió los otros que tenía en la mano derecha. Entonces esos se me metieron en medio de la camisa, de la ropa, y en segundos me prendí. Y yo lo que hice fue arrancar a correr. Los despedimos a todos los oyentes de Proclama del Cauca Radio, deseándoles una feliz Navidad. Por favor, recuerden, nada de pólvora, no a la pólvora. Alfonso Luna es uno de los amigos de infancia de Felipe. Los une la pasión por el periodismo, pero también una historia de vida y de muerte, en donde un niño con apenas 15 años arriesgaba su vida para salvar de las garras de la muerte a su amigo de 10. Cuando Felipe tira una vaina de esa, y eso dio una vuelta así, y se le devolvió y por unas bolsillos. Volvió como un boomerang, pues. Sí. Y tenía ese bolsillo lleno de pólvora, esto por aquí, Cuando yo me paré ahí enfrente a mirar a Felipe, sí, claro, pero incendiado, totalmente incendiado, y dije, pues pucha, pues obviamente se le prendió la camisa, pero llama. Por acá, como por aquí más o menos me alcanzó Alfonso y alcanzó como a tirarme al suelo, a ayudar a apagarme, que él se estaba prendiendo también. Como que me cargó y me llevó por acá derecho hacia el hospital y otras personas se arrimaron. Yo me acuerdo que unos a colaborar, a preguntar, pues los curiosos en esa época, como siempre pasa en un accidente, ¿no? Me atravesé, salí corriendo y me le pegué a ese, lo abracé pues para apagarlo con... Quitar oxígeno. Con la ropa, y llegué y cogí a Felipe así como pude y salí corriendo por ese andén, bajé y me fui para el hospital sin pensar en nada más porque ya cuando le logré apagar la camisa, pues le explotó la sangre. Y yo salí corriendo con yo no sé dónde saqué fuerzas. Y al final pues lograron llevarme al hospital y me dejaron en urgencias, ¿no? Que en esa época pues la atención era difícil porque el hospital era muy precario, era prácticamente un puesto de salud, con las limitaciones propias de la época de 1965. Fue muy impresionante ver que una persona incendiada, ver que estaba explotándole los bolsillos, que estaba totalmente desprotegido, que estaba solo en ese andén en ese momento, necesitaba ayuda. Y necesitaba que alguien lo protegiera. Santander era un pueblo donde todo giraba alrededor de la plaza central y ese día era el máximo día de las Navidades, el 24, entonces había mucha gente. Entonces toda esa confusión de imágenes, y después en el hospital, ¿no? Que prácticamente, pues no, en mi casa se dieron cuenta tarde, no había personal médico. Ese hospital solo, entonces me dejaron allá pues. Cuando se vino un volador de esos que llaman sacaniguas, como uno corre, pues uno deja, pues no, entonces me metió por aquí una casa, me ha comprado mi papá una camisa nueva, y pues parece que me quemó todo y se me salió por aquí. Las famosas petacas que utilizaban para pescar, que la pesca era con petacas. Esas petacas, ¿no? Uy, El mono Ochoa se voló. Petacas esas morían, Cuando los ríos todos los tenían animales pescado, ¿no? y huevos y todo morían. Cuando se vino un cohete de eso y cuando parece que se le metió por el saco a ese señor, menos mal que entró y alcanzó a ver un señor en el humo que le subía por aquí, le tiró porque estaba aplanchando, ver una artería, le tiró el aguamanil con agua y entonces se subió. El Estado no tenía restricciones de ninguna clase, entonces los polvoreros
vendían pólvora de todo tipo. En las calles y en cualquier parte usted conseguía pólvora y era pólvora relativamente barata la adquisición de ella. No era que nos alentaran a usar la pólvora, pero era algo que no tenía restricción de ninguna clase. Y cualquier tipo de celebración tenía que haber una pólvora porque si no la celebración no servía para nada. Entonces aquí las ventas eran libres, los mismos padres de familia nos patrocinaban a nosotros dándonos la plata para comprar la pólvora. Las ventas de pólvora eran libres y era muy artesanal, no había medidas de seguridad. Entonces mucha gente resultó afectada y gravemente con lesiones de por vida por el uso indiscriminado y por la venta y consumo indiscriminado de pólvora. Aquí habían polvorerías, aquí en el centro de la ciudad, sin ningún inconveniente. No había, pues, que se prohíbe la venta de pólvora, no, para nada. Y entonces hoy en día lo vemos como una irresponsabilidad lo que sucedía en esa época. Como no había prohibiciones de ninguna clase, ni había campañas que nos indicaran los peligros que traía consigo el uso de la pólvora, entonces la gente alegraba las fiestas, especialmente en las épocas de navideñas, haciendo uso de tronantes, de diablitos, haciendo uso de petacas, de cohetes. Me estaba estrenando una camisa que me había hecho mi mamá, de color verde y blanco, del color de mi equipo, el Deportivo Cali. Estaba estrenándomela y ese día se quemó. Felipe estuvo al borde de la muerte. Si bien había sobrevivido a la pólvora, las secuelas que dejó el accidente lo tuvieron en el limbo entre la vida y la muerte, dejándole heridas que van más allá de las físicas. Pues sí, en esa época pues lo de la psicología y todo eso no le poníamos mucha atención y no había atención especializada ni nada, ¿no? Ni facilidades hoy en día, por ejemplo, de que a uno le hagan tratamientos continuos. Por ejemplo, no me hicieron cirugía plástica y yo quedé mucho tiempo acomplejado con esa cicatriz, sobre todo con las muchachas, ¿no? Que me gustaba una muchacha, pero dudaba en lanzármele diciendo de pronto me ve semejante cicatriz tan berraca y me va a decir que no, cosas así, ¿no? Eso siempre me afectó. Inclusive ahora, 51 años después de los hechos, él tiene unas heridas o unas cicatrices de esas heridas que son testimonios de la gravedad de haber usado pólvora hace 51 años y que gracias a Dios pues se salvó su vida, pero soy testigo de que de todas maneras esas heridas fueron una tragedia de todas maneras psicológica inclusive para su vida normalmente. Las actividades nuestras eran, aparte de la educativa, era la de hacer deporte y creo que indirectamente hicimos parte de la recuperación de su quemada, porque pues siempre con las caminatas que nosotros hacíamos, los deportes que practicábamos, pues eso en parte le ayudó a él a recuperarse de su accidente que había tenido. Se remitió a tratamiento especializado y afortunadamente se pudo controlar. ¿En qué consistió el tratamiento? El tratamiento fue con anestesia general primeramente, debridamiento, limpieza, retirar el material destruido, necrótico, se llama necrótico, y posteriormente fue cicatrizando con los tratamientos locales y sistémicos. No más pólvora en tu celebración, que la diversión sea tu mejor opción. El ICBF ha continuado la campaña que iniciamos el año pasado, donde nos articulamos con diferentes entidades, con el Instituto Nacional de Salud, con el Ministerio de Salud, con la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, para poder lograr que las familias colombianas se concienticen de lo grave que es utilizar la pólvora y de lo graves que pueden ser los daños que puede ocasionar la pólvora para los niños, niñas y adolescentes. 1. La pólvora explota. Esto puede dañar severamente partes del cuerpo y en algunos hacer perder una extremidad. En esa época hizo mucha falta. Hoy en día, pues los medios de comunicación, que ya todo llega pues rápido al instante,
Entonces ya siempre ha dejado que la gente tome conciencia en esa parte. Ya uno ya no patrocina como padre de familia, que es hoy en día, ya no patrocina la quema de pólvora, no patrocina la compra de pólvora y de pronto ayuda como a difundir todas esas campañas por parte del Estado y del gobierno para que eso no se dé, porque definitivamente la época de esa fecha a la época de hoy, pues hoy la vemos como, reitero, una irresponsabilidad total. Hoy, con toda esta experiencia, es necesario decirle a los jóvenes, a los muchachos, que la pólvora no es un juguete, la pólvora es un arma y puede ser un arma mortal, que por lo menos le deja heridas y secuelas muy graves, y no solamente las físicas, las secuelas psicológicas de un muchacho que ha perdido una mano, que ha perdido un dedo o que ha sido gravemente herido con secuelas para toda su vida, tiene que llevarlo a pensar en que la pólvora no se puede utilizar para festejar ningún acto. La quemadura sigue siendo una enfermedad mutilante y deja retracciones y una piel muy engrosada. Cuando es en la cara, cuando es en los dedos, es supremamente grave. Cada fin de año, muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos sufren accidentes. La falta de conocimiento, experiencia y equipo de protección o un simple descuido eleva los riesgos de sufrir quemaduras graves y otras lesiones de por vida. Me parece muy interesante que el Estado se preocupe y que haga que los jóvenes tomen de conciencia de que la pólvora no se debe utilizar para nada. La pólvora trae una cantidad de consecuencias nefastas y esos cuadros los vemos permanentemente en niños quemados, en personas que han muerto, en polvorerías que han estallado, dejando en la ruina a los poseedores de ella. Entonces me parece muy interesante que el Estado, a través de diversos medios de comunicación, esté diciendo no a la pólvora y se esté educando a los niños a que uno puede estar alegre, disfrutar de las fiestas con otros medios diferentes, que no sean esos medios lesivos que están incitando a la violencia. Poco a poco a la gente ha empezado a tener más conciencia y poco a poco las instituciones también han entrado en un proceso pedagógico que contribuye a que entendamos que la pólvora no es, o sea, que es criminal uno darle a un niño un volador como lo hacían antes nuestros papás para decirnos es que usted tiene que ser berraco y préndalo y échalo para arriba. ¿Sí? Eso generó muchos incendios, generó muchas quemas, generó muchas tragedias, generó muchos traumas que todavía muchísima gente tiene porque quemarse es una vaina fatal. Uno del dolor, pues la angustia va asociada al dolor, ¿no? Y sí, ya después que me acuerdo un momento muy duro fue cuando me tocó prácticamente arrastrarme solo porque al baño que quedaba siempre retirado y me tocó irme prácticamente gateando porque no podía caminar bien, pues, y con todo eso estaba en carne viva, pues, esa herida. Entonces estaba como un tocino quemado. Entonces fue difícil. La historia de Felipe en torno a ese 24 de diciembre gira, obviamente, con los ingredientes que tiene, a ponernos en el sitio de que, caramba, esa vaina no hay que hacerla, o sea, hay que buscar otros mecanismos para que los pelados poco a poco se vayan olvidando de la pólvora. Si bien se sigue usando, deben hacerla quienes saben hacerla, o sea, los castillos, los eventos en los que se hacen festejos con pólvora, que son bellísimos, que son lo que aquí en Popayán se hacen, los que hacen en Boyacá, los que hacen en Bogotá mismo, que son unas manifestaciones perfectas de lo que debe ser la sincronía en la pólvora, pero manejada por expertos, manejada por personas que son los que saben cómo funciona. No quemen pólvora, que la pólvora se la dejen al personal especializado, que sabe manejarla y saben hacer creaciones muy bonitas, ¿no? De juegos pirotécnicos. Y en los padres también, que no es necesario quemar pólvora, que más vale, si les gustan las tradiciones, pues canten villancicos, hagan piñatas, hagan
un buen pastel ahí con bebidas, con gaseosa o con lo que sea para los niños, ¿no? Y sus buenos regalos, sí, pero pues la pólvora mantenerla fuera. Estamos cambiando el mundo porque estamos logrando que las personas se concienticen, cambien su conducta, dejen de utilizar la pólvora y cuiden la salud y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes.